Hola, bienvenido, bienvenida. En el episodio de hoy vamos a conocer a Pablo de Dreaming Spanish. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a John de Follow the English por dejar el comentario y la recomendación, y de esta manera pues me puse en contacto con Pablo y él accedió a hacer una entrevista. Así que en este episodio vamos a conocer de una forma más personal a este profe de español que lleva ya tantos años creando contenido para enseñar español. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, Pablo, pues encantado de que estés aquí hoy. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Gracias por invitarme. Te recomendó un estudiante en el canal de podcast para aprender español, y yo tenía ya tu canal en la cabeza de hace tiempo. O sea, sé que no habíamos hablado hace muchos años, pero estaba un poco desconectado de todo el mundo de YouTube y los canales, y dije, ostras, le voy a escribir. Y nada, me escribió hace un par de semanas, y la semana pasada me puse en contacto contigo y con tu equipo. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Tailandia, vivo desde hace unos Buah. años en Bangkok, en Tailandia. Buah, qué guay. ¿Y cómo es eso? En plan, ¿por qué en Tailandia? ¿Cómo has llegado? Porque tú eres, me has dicho, de Sabadell, ¿no? ¿En Barcelona? Sí, soy catalán y estoy aquí pues por una mujer. Ah, qué guay, por amor. Sí, vine aquí a Tailandia por primera vez durante un año por temas de esto precisamente, de la enseñanza de idiomas, para aprender pues, un método que usaban en una escuela que enseñaban el tailandés. Y bueno, en aquel momento pues conocí a una chica y un par de años después acabamos juntos y me acabé viniendo aquí con ella. Qué guay. Y, ostras, qué bien. El amor mueve montañas, ¿eh? Sí, y en mi caso ya estaba un poco acostumbrado a vivir en diferentes países. Había estado estudiando primero de Erasmus en Finlandia, luego en Estados Unidos, en Japón. Entonces a mí tampoco me fue muy difícil. Estaba acostumbrado a mudarme, a pues crear una vida nueva en un lugar nuevo y tal, ¿no? Ya estabas hecho a los viajes, ¿no? Sí, ya todo minimalismo, tener muy pocas cosas, muy pocas propiedades para poderme mudar fácilmente y tal, no fue muy difícil. Qué bueno, qué práctico. Y me has dicho antes que estás aprendiendo tu séptimo idioma, ¿no? ¿Cuáles son los que ya hablas? Sí, yo hablo castellano-catalán, inglés, francés, japonés y tailandés. Buah. Y ahora estoy aprendiendo el mandarín. Buah. ¿Y sigues algún método o alguna forma de aprenderlo en concreto? ¿Empiezas de alguna forma? ¿Haces inmersión lingüística? ¿Cómo lo haces? Sigo nuestro método, por supuesto. Sí, es inmersión. Es pues siguiendo los principios del input comprensible, que es pues recibir mucho input, al principio escuchar mucho, más adelante pues escuchar y leer mucho. Cosas a un nivel que entiendes lo suficientemente bien. Entonces cuando estás empezando tiene que ser algo que tenga mucha información visual para que entiendas de qué está hablando esa persona, ¿no? Claro. Ostras, qué bueno. ¿Cuánto tiempo te puede llevar, más o menos, aprender? ¿Cuánto te llevó, por ejemplo, aprender francés? Has dicho que hablas, ¿no? Sí, francés lo aprendí un poco en la escuela Ujú. primaria y luego un poco en la secundaria, pero después me puse más en serio después de Japón o hacia el final de mi estancia en Japón. Me planteé un poco como un experimento a ver cuánto podía mejorar en el francés haciendo 800 horas de escucha del francés, ¿no? Hostia. Y en aquel momento ya sabía, bueno, como ya desde pequeño hablo castellano y catalán y ya había aprendido inglés, pues entender el francés ya no era muy difícil y ya me puse directamente con escuchando podcast, escuchando audiolibros, viendo series y películas. Y no sé, me fue bien, pero el francés lo he usado poco. Desde entonces he pasado solo 3 meses en Francia y Ujú. me fue suficiente para el día a día ahí, para ir al supermercado y tal. Pero no lo he estudiado, no lo he practicado extensivamente, entonces, y hace tiempo que no lo uso, entonces no tengo una idea muy clara de en la práctica, si me pusiese a hablar, pues qué nivel tendría.
solo que sigo entendiendo bien, pues eso, podcast y películas y tal, ¿no? Ostras, qué bueno. Y la primera vez que saliste de casa fue, si no me has dicho, a Finlandia, ¿no? Que te fuiste de Erasmus. La primera vez que fui a vivir en el extranjero, sí, fue cuando fui de Erasmus, que fue el quinto año de la carrera. Yo estudié informática, que en aquel momento eran 5 años, y sí, el último año lo hice en Finlandia. Ostras, ¿y cómo fue eso de cambiar de país a un país tan diferente como, por ejemplo, un país nórdico? Yo tenía la ventaja de que en general no echo mucho de menos mi familia, mis padres, mi casa y tal. Y cuando fui a Finlandia, el año antes, había ido mi compañero de clase. Y mi compañero tenía un blog en el que él explicaba pues todo lo que le pasaba. Iba posteando pues fotos y explicando su vida, su experiencia en Finlandia. Y me pareció que estaba bien, que era divertido. No era difícil, porque, no sé, las comidas en la universidad, puedes incluso ir a comer el sábado y está abierta la cantina en la universidad para comer y es muy barato. Los pisos de estudiantes también son baratos. Y me pareció que estaba bien, no me pareció muy difícil. Como todo así, pues es pues bastante papeleo, bastantes cosas que tienes que preparar y tal, de pues examen de inglés, de no sé qué, que al final sí, tienes que hacer eso. Pero sí, fue solamente eso. Y, por ejemplo, la primera vez que fuiste a Finlandia en comparación con cuando te has ido a vivir ahora a Bangkok, allí en Tailandia, ¿qué cosas, qué cosas han cambiado? Como la primera vez que vas a un lugar a vivir. ¿Qué has hecho diferente en Bangkok que no hiciste, por ejemplo, en Finlandia? Uf, me cuesta un poco comparar porque, claro, hay mucha diferencia de tiempo. Cuando fui a Finlandia yo Claro. tenía 22 años y ahora cuando me vine esta última vez, ¿qué tenía? Era 2017, pues 30, no sé, bastante. Eh, y cuando fui a Finlandia fui como estudiante de intercambio, que ya la universidad pues te guía bastante, ya hay una agencia a la que tienes que ir, que te asignan un piso y te ayudan bastante, está todo bastante guiado, ¿no? Mientras que aquí, cuando vine a Bangkok, pues tuve que hacérmelo todo yo, pero también yo tenía la experiencia pues de haber estado antes aquí en Tailandia, de haberme buscado yo la vida pues para alquilar un piso, para todo eso, para el visado, porque Finlandia es Unión Europea, con lo que no hace falta Claro. ningún tipo de visado ni nada. Pero claro, ha sido algo muy gradual. Empecé yendo de Erasmus a Finlandia, luego intercambio, también estudios, digamos, haciendo un máster en Estados Unidos, que ahí fue un paso más, que es, bueno, me sugieren en qué sitios puedo alquilar piso y es relativamente fácil, pero aquí sí que tengo que enviar una solicitud para el visado. Y, y el siguiente paso fue a Japón, que también fue como estudiante, pero es un poco más difícil porque ahí ya el idioma no me entiendo con todo el mundo, ¿no? Y luego para venir a Tailandia un paso más, que es, ahora tengo que conseguir un visado, algún tipo de visado para estar allí, que no me preparan ellos, tengo que yo buscarme la vida, preparar todos los papeles y tal. Ha sido algo así bastante gradual, nunca ha habido un paso así muy grande que diga, uff, no tengo ni idea de cómo hacer esto, tengo que averiguarlo todo, ¿no? Ha sido un poco, todo ese proceso ha sido orgánico, ¿no? Se podría decir que ha ido creciendo de forma orgánica hasta que llegaste a Tailandia y ya sabías desenvolverte. Sí, como que cada paso no ha sido un paso demasiado grande, siempre me ha parecido algo pues bastante asequible. ¿Qué fue lo que más te... cuando llegaste a Tailandia? ¿Cuántas veces has ido a Tailandia? Entonces, bueno, yo había venido como turista alguna vez a Tailandia. Cuando venía a vivir la primera vez fue en 2015, que fue un año, y aquí vine más o menos sin nada, vine con el exención de visado que te dan, ¿no? Ujú. Pero mientras estaba aquí, pues con la escuela tramitamos un visado de estudiante y pude estarme un año como estudiante.
Pero aquí sí que me tuve que yo buscar la vida para encontrar un piso, para alquilar piso. Ostras. Y que en Tailandia es bastante bueno. No sé, en España yo me metería pues en una web, ¿no? Y buscaría, y ahí pues estaría casi todos los pisos que hay en alquiler pues estarán Sí, lo típico, idealista, fotocasa. Idealista, sí, quizá fotocasa, pero yo seguramente me metería solamente en idealista y ahí ya encontraría algo que esté bien. Pero aquí, como lo que hace la mayoría de la gente es, tú al barrio en el que quieres vivir, tú vas y te das un paseo por ahí. Y vas preguntando, vas a los bloques de pisos y preguntas, ¿aquí hay alguien que alquila alguna habitación? Ostras. O sea, Entonces es te ayuda como... bastante si hay alguna persona local que te ayuda con eso, ¿no? O sea, el boca a boca, básicamente, de toda la vida. Es ir preguntando cómo funciona aquí, es que en cada bloque de pisos normalmente hay una recepción, hay una empresa, una gestoría que se encarga pues de gestionar, de limpiar, de reparar el edificio y tal. Y allí si hay una persona, un propietario, o primero, o es un bloque de lo que llaman apartamentos, que es todo el bloque tiene el mismo dueño y por lo tanto ahí ya en la oficina te pueden enseñar la habitación y decirte qué tienes que hacer para alquilarla. O si no, si es lo que llaman un condominio, que es más como los que tenemos en España, que es un bloque de pisos, pero cada unidad tiene un propietario distinto, pues muchas veces los dueños, si quieren alquilar el piso, pues ya dejan dicho en la recepción que, mi habitación número tal está disponible, se la apuntan y tú puedes ir ahí a la recepción y preguntar, ¿tenéis habitación, tenéis pisos disponibles? Y te dicen, quizá pues te dan el número de teléfono de las habitaciones, bueno, aquí las llaman habitaciones, pero son pisos realmente, de los pisos que están disponibles, ¿no? Ostras, es completamente, diría yo, diferente aquí, como se hace aquí en España. Sí, 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 sí. O sea, Sobre todo por eso, porque aquí cualquier bloque de pisos, eso, tiene esta empresa que lo gestiona. No tienes portero automático, no tienes un sitio donde apretar a los botones y que suene el interfono de un piso y que te puedas comunicar con ellos. Todos tienen ostras. guardas de seguridad a la entrada. Es un concepto bastante diferente. Qué chulo, ¿no? O sea, tienen su propio portero, ¿no? O una persona que es el portero, que por lo menos aquí en Málaga ya no es tan común tener un Sí, en portero España físico. podía haber un portero, ¿no? Que es una persona pues que seguramente tiene un pequeño piso ahí en la planta baja y como una pequeña ventanilla, una recepción o lo que sea. Pero aquí no solo uno, aquí hay bastantes personas que trabajan en cada bloque de pisos. Ostras, entonces eso digamos que pagas más de comunidad, ¿no? ¿Pagas más por la cuota de comunidad o cómo va eso? Creo que sí, yo, porque no he sido dueño de un piso en España, no he tenido un piso en propiedad, no estoy seguro cuánto se paga de escalera. Pero sí, aquí pagamos como 500 euros al año ¿De y comunidad? tenemos piscina, gimnasio y tal. Ah, ostras, no, no está nada mal. Sí, para el servicio que tienes creo que está bastante bien, porque también los sueldos en general son bastante bajos. Entonces, en Tailandia cualquier cosa que no requiera importar cosas, que solo requiera trabajo de la gente, suele ser más barato de lo que es en España. Claro, vale, vale. ¿Y tu día a día allí cómo es en Bangkok? Porque imagino que aquello tiene que ser una ciudad mucho más ajetreada que tu ciudad natal, ¿no? Que es Sabadell. Sí, hay pues muchos coches, mucho ruido, eh, contaminación dependiendo de la época del año. Yo no tengo que salir mucho de casa porque trabajo aquí, trabajo haciendo esto o con el ordenador. Y bueno, ahora tengo un bebé, con lo que mis días es sobre Ah, todo trabajar, cuidar del enhorabuena. bebé. Cuando salimos, pues eso, salir a que pasee un poco el niño o la actividad lúdica favorita de los tailandeses, por lo menos de la gente de Bangkok, es ir al centro comercial. ¿En serio? Sí, porque vas ahí y allí tienes de todo, tienes el aire acondicionado, que se está fresquito, no tienes que pasar calor como si estás fuera. Ostras. Y en el centro comercial, pues si tienes bebidas, tienes restaurante, puedes hacer compras,
Algunos quizá pues vayan al gimnasio, en el centro comercial y tal, ¿no? El cine. Ostras, o sea, es un poco como aquí, pero aquí digamos que el centro comercial no es tan como la actividad principal, sino es como el ocio. ¿Qué otras cosas, yo qué sé, qué otros planes haces allí, por ejemplo, con tu familia, un fin de semana? ¿Solo es centro comercial o hacéis planes de, por ejemplo, ir a un pueblo, a una zona al lado, o estáis en casa? Aquí normalmente no dices, oh, voy a ir a un pueblo, voy a visitar ese pueblo, porque, claro, en España tenemos muchos pueblos con encanto, ¿no? Pero aquí es diferente. Aquí, pues, es, no sé, irías al campo, no vas a menos que no haya algo específico quizá que hacer en ese sitio, ¿no? Entonces, si nos vamos un fin de semana, normalmente o vamos a la playa, un sitio donde haya playa bonita, o una isla o algo, Buah. o vamos a un sitio donde haya quizá Kanchanaburi, donde hay pues un lago o un río. El río, ¿te suena la película de El puente sobre el río Kwai? No. No, bueno, es una película ¿Qué? bastante conocida, pero bueno, el río Kwai está aquí en Tailandia. Entonces puedes ir a, no sé, un hotel que son casitas flotantes encima del río. Eh, entonces sí, es visitar un poco, hacer una excursión ahí por la selva, por el río, ver cascadas. Hay muchas cascadas en muchos sitios Hostia. en Tailandia. O si no, pues eso, ir a una isla, una playa, hacer un poco de o submarinismo o buceo, ¿no? Con tubo y aletas y tal. Qué guay. ¿Buceas O tú? si no, quizá ir a algún parque. Hay algún parque aquí en Bangkok que puedes alquilar una bici, ¿no? Alquilar bicicletas y dar una vuelta por el parque con las bicis y tal. Hostias, qué bueno. ¿Tú buceas? Yo buceo desde que era pequeño con mis padres, íbamos, pues eso, en el Mediterráneo, quizá más. Bueno, la Costa Brava es un poco más bonita de ver buceando. Y sí, Hostias. con mis padres, pues teníamos tubo, aletas, gafas y íbamos a bucear. Y luego, ya de más mayor, empecé a hacer algo de submarinismo. Precisamente la primera vez, no la primera vez, la segunda vez que vine a Tailandia de viaje fue al sur, a las islas, y me vine a sacar el carnet de buceo, no la licencia. El PADI, ¿no? El... El PADI, sí. Hasta Sí, sí. 20 metros, ¿eh? Esa, ostras, ese también lo tengo yo. Sí, pues, Sí. pues sí, sí, vine aquí a Tailandia porque en aquel momento vivía en Japón y aquí en Tailandia pues está bien, es bastante barato y así podía pasar las navidades, el invierno en un sitio que hacía más calor que en Japón. Entonces Buah, fue una buena idea. qué locura. ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Te ves viviendo en Bangkok? ¿Te ves mudándote a otro país? Claro, para mí ahora mismo la principal consideración es que quiero que Mario aprenda bien a hablar español, ¿no? Y, y bueno, y luego si vamos a pasar unos años en España y va a ir a la escuela en España, pues para la escuela allí también tendrá que aprender el catalán. Entonces, ahora mismo hemos encontrado una manera de que poder pasar 2 meses en España cada año, porque a mi mujer le dan una excedencia del trabajo, que puede estar 2 meses pues, de excedencia, ¿no? Sin cobrar sueldo, Qué guay. pero sin tener que trabajar. Y la idea por ahora es pasar 2 meses cada año en España, que Mario tenga contacto pues con mi familia, los conozca y aprenda español. Y luego, en algún momento, no sé si para la escuela primaria o si no para la escuela secundaria, sí que me gustaría que pasase unos años en España. Ostras, qué guay. ¿Te gustaría que, digamos, que estuviesen varios sistemas educativos y que estuviese en contacto con las diferentes realidades, ¿no? Sí, los sistemas educativos, no sé si lo he pensado tanto, sí que me gustaría que tuviese la opción de ir a la universidad en España, si quiere. Entonces, por lo menos tener buen nivel de educación. Eh, Sobre todo que aprenda a leer y escribir bien en los dos idiomas, porque hay muchos niños, aquí pasa mucho, niños que crecen aquí, pero que van a una escuela internacional y no aprenden o leen mal. Sí, muchos o leen, quizá leen bien y no saben escribir o no escriben bien o leen ya siquiera mal, ¿no? No saben leer bien, no saben leer rápido su propio idioma. Quizás el idioma que hablan sus padres, el tailandés, y no lo saben leer o escribir bien, ¿no? Y eso me da un Ostras. poco de pena. Yo quiero
Entonces no quiero llevar a Mario a una escuela internacional, sino que quiero que vaya aquí a escuelas locales y tenga esa parte suya pues tailandesa, y luego en España pues que haga lo mismo y esté integrado en los dos sitios, ¿no? Que no sea un poco como un extranjero en ninguno de los dos países. Claro, al fin y al cabo que mantenga un poco la cultura, ¿no? de papá y mamá, de cada uno. Me parece... Sí, para por lo menos cuando él sea adulto, pues él luego si quiere escoger y vivir en uno de los dos sitios, pues no hay problema. Pero por lo menos que tenga Que la tenga la opción, opción. que pueda hablar con sus abuelos de los dos lados sin problemas y tal. Qué bueno, me gusta mucho que... Hostia, lo tienes todo muy bien pensado, ¿eh? Muy bien preparado y tal. Es un poco como yo, así organizado y tal, tío. Bueno, cada cosa, cuando llega el momento de, de tener que pensarla, pues la pensamos, ¿no? Vamos haciendo lo que a medida que hace falta cada cosa. Qué bueno. Pablo, antes de terminar, que para los estudiantes que te estén escuchando y, bueno, si hay alguien que aún no te conozca todavía, ¿dónde te podrían encontrar si quieren buscarte? Bueno, pues somos Dreaming Spanish. Tenemos el canal de YouTube Dreaming Spanish y luego estamos también en dreamingspanish.com, donde están todos nuestros vídeos de nuestro canal y más contenido adicional. Y no soy solo yo, sino que tenemos varios otros profesores que presentan, gente más divertida, más interesante, más guapa que yo. Y bueno, ya hablamos de todos los temas. Tenemos vídeos de esto, de input comprensible, que podéis pues escuchar y aprender pues vocabulario y acostumbraros pues a la gramática pues con vídeos de todos los temas que se nos ocurren, y que la gente nos pide, Perfecto. pues los tenemos allí. Perfecto. Pues, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haberte pasado por el podcast. Gracias a ti de nuevo por tenerme aquí. Cuídate. Chao. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues espero que te haya gustado esta entrevista con Pablo, que hayas podido conocerlo un poco más, así como yo también lo he conocido. Y si te gustaría que hiciera otras entrevistas con otros profes o con a lo mejor personas que a lo mejor no son profes, pero pueden hablar de temas en concreto, pues dímelo en los comentarios y yo me pondré en contacto con estas personas para poder traer todos estos temas o conocer a estos profes que tenemos en YouTube. Y bueno, pues nada, espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!